Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 20 de julio de 2023 y esto es La Contracrónica. El gobierno ruso anunció este lunes que suspenderá el acuerdo de exportación de grano ucraniano a través del Mar Negro. Lo ha hecho arguyendo que no se estaban cumpliendo las condiciones acordadas el año pasado. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, informó a los medios dando una explicación más detallada de su postura, en la que se reafirmaba en la rescisión del acuerdo, pero dejando eso sí abierta la posibilidad de volver a él si se cumplían sus demandas. En ocasiones anteriores, Peskov había amenazado con retirarse del acuerdo, supeditando él mismo a que Occidente facilite sus exportaciones de cereales y fertilizantes, que según él se están viendo obstaculizadas por culpa de las sanciones. El asunto del grano viene de lejos, viene del año pasado, del momento mismo de la invasión rusa de Ucrania. Tan pronto como el ejército ruso penetró en Ucrania y empezó a bombardear sus puertos, se detuvo en seco la exportación de grano, ocasionando un incremento muy acusado en el precio de los alimentos en todo el mundo. Los cereales ucranianos dan de comer a millones de personas, especialmente de países en desarrollo, por lo que durante meses se temió que la invasión de Ucrania iba a traer aparejada una hambruna en lugares tan lejanos del conflicto como Próximo Oriente o África. En junio del año pasado, y gracias a la mediación de Naciones Unidas, ucranianos y rusos se sentaron a negociar en Estambul para llegar a un acuerdo. Unos días más tarde lo anunciaron formalmente. El acuerdo permitía a los exportadores ucranianos reanudar sus operaciones que hasta aquel momento estaban detenidas, completamente detenidas a causa del bloqueo ruso, el bloqueo naval. Podían despachar, a partir de ese momento, sus pedidos de maíz, de trigo, de aceite de girasol y de otros productos alimenticios desde el puerto de Odessa y desde otros dos puertos menores, el de Chornomorsk y el de Yuzhny. Tan pronto como el grano proveniente de Ucrania empezó a fluir por el Mar Negro y luego ya por el resto de mares del mundo, se moderaron los precios en el mercado mundial. Que el Kremlin haya vuelto a las andadas renueva los temores de que la invasión rusa amenace nuevamente la seguridad alimentaria mundial. Ucrania es uno de los mayores productores mundiales de trigo, de maíz y de aceite de girasol. Su producción está destinada en su mayor parte a la exportación. Y esta es la cantidad que exporta que, dependiendo de la cosecha ucraniana, el precio de estos productos en el mercado mundial sube o baja. Para Ucrania es además una fuente fundamental de divisas con las que afrontar los crecientes gastos de guerra, algo que en el Kremlin descuentan y que quieren interrumpir. Con ello pretenden cortar la principal vía de ingresos de Ucrania y al tiempo persuadir a países del tercer mundo para que se pongan de su lado. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el lunes, tras enterarse de esto, que su país estaba preparado y que haría todo lo posible, y esto es textual, para mantener el acuerdo sin la participación de Rusia, trabajando con Turquía y con la ONU. Esta es la única salida que le queda, que la presión de la ONU y de Turquía consiga que Vladimir Putin cambie de opinión. Por de pronto Erdogan, cuya participación fue clave en el acuerdo del año pasado, confía en que Putin se termine aviniendo a razones. Para ello sugirió que hablaría personalmente con él y que ofrecería a Estambul de nuevo para negociar lo que hiciese falta. Que Erdogan tenga o no éxito es un misterio, pero si se consuma la interrupción del comercio ucraniano por el Mar Negro, las consecuencias a largo plazo pueden ser desastrosas. Este lunes de madrugada se registraron 2 explosiones en el puente de Kerch, que no es nuevo el puente, ni mucho menos, y tampoco es nuevo en la Contracrónica, lo tuvimos aquí en octubre del año pasado. Destruyeron estas 2 explosiones una sección del puente. Este puente es el único enlace directo entre Crimea y la Rusia continental. Bueno, salvo, claro está, el puente de tierra que los rusos ocuparon el año pasado y que constituye ahora el frente de avance de los ucranianos en su ofensiva estival. Esta ofensiva de la que os hablaba hace un par de semanas y que está yendo especialmente lenta. La carretera y el ferrocarril que atraviesa toda esta zona, todo este puente de tierra, con la ciudad de Melitopol justo en el medio, se encuentra amenazada. Podría suceder que ceda el frente ruso y que los ucranianos consigan hacerse con Melitopol, por ejemplo. En ese caso, interrumpirían la comunicación con Crimea, por tierra, y lo único que les quedaría sería este puente. Vamos, que este puente es más necesario que nunca para mantener a Crimea debidamente abastecida,
pues de muchas cosas, de comida, de armas, de efectivos, etc. No se sabe muy bien cómo han realizado este ataque. No tenemos idea porque tampoco lo han explicado. No olvidemos que están en guerra y que no van a estar diciendo los militares ucranianos cómo hacen las cosas. Se habló en un primer momento de que había sido hecho con lanzadores HIMARS, estos lanzadores que van sobre camiones, que los proyectiles van geolocalizados y que son muy pero que muy precisos, ¿no? Desde la zona ucraniana. Pero pronto se abandonó la idea, ya que los destrozos no fueron especialmente graves, con un HIMARS hubieran hecho mucho más daño, y luego los HIMARS tienen, como bien sabemos, lo hemos hablado aquí muchas veces en la contra, tienen capado el alcance a donde pueden llegar. Los HIMARS en Estados Unidos o los HIMARS estadounidenses pueden lanzar más lejos, mientras que los HIMARS ucranianos les metieron un límite en el software cuando se los transfirieron precisamente para eso, para que no lleguen a atacar territorio ruso y la cosa se ponga peor. Esa es una de las hipótesis. La otra hipótesis es que el ataque, que es con la que trabaja la inteligencia occidental, es que el ataque ucraniano se hizo con drones que se colaron en la zona, al abrigo de la noche, y que soltaron 2 cargas explosivas sobre el puente. En esta ocasión, este puente ya fue atacado en el pasado, en esta ocasión ha estado el ataque más cerca del tramo central del puente. El ataque de octubre fue más cerca de la costa, concretamente de la costa de Crimea. No fue mucho lo que consiguieron dejar caer. Los drones pueden transportar una cantidad limitada de munición, pero claro, aquello no deja de ser un puente y por lo tanto cualquier explosión va a afectarle. 2 de los 4 carriles de la autopista que lo atraviesa quedaron inutilizados, según parece, pero según han dicho se podía seguir circulando. Bien, esta es la segunda vez que los ucranianos atacan con éxito. No sé yo si lo habrán intentado otras veces, es posible, pero esta vez ha estado lo suyo bendecido por el éxito, el puente de Kerch. Este es un puente del que ya os hablé aquí en octubre, un puente levantado hace pocos años, un puente bastante nuevo y muy espectacular, por cierto. Bueno, se inauguró en 2018, la carretera al menos. Luego ya un año más tarde, en 2019, inauguraron la conexión ferroviaria. Bueno, para los ucranianos el puente de Kerch supone una humillación absoluta, ya que simboliza la anexión de Crimea a Rusia. El anterior ataque tuvo lugar el 8 de octubre de 2022, es decir, el año pasado, no llega todavía un año. Justo además fue un momento muy delicado porque consiguieron impactar o dañar, mejor dicho, bueno, primero hubo un impacto para que le dañasen, el dañar el puente de Kerch en plena ofensiva, una ofensiva que les estaba yendo especialmente bien. Los ucranianos estaban ganando terreno en aquel momento. Ese ataque fue mucho peor, al menos por lo que sabemos. 2 carriles enteros se precipitaron sobre las aguas del estrecho de Kerch y la vía de tren quedó dañada, pero esta vez quedó dañada porque un vagón cisterna se incendió. Esas imágenes que alguien grabó con un teléfono móvil luego se distribuyeron por todo el mundo. Esto tampoco se sabe muy bien cómo lo hicieron, a pesar de que han pasado un montón de meses. Unos dicen que fue con drones, unos drones quizá iguales con los que han bombardeado ahora, y otros que los saboteadores se valieron de un camión cargado con explosivos. En este caso pues se trataría quizá un suicida o algo así. La verdad es que no tenemos ni idea, pero sí sabemos que hizo mucho daño en Rusia. En esta explosión del 8 de octubre sentó, pues no sé cómo decirlo, a cuerno quemado en Moscú. No solo estaban replegándose en todo el frente en aquel momento, entre septiembre y noviembre, principios de noviembre, fue un auténtico desastre para muchas unidades rusas, abandonando además valiosas posiciones en Kharkov, estaba muy cerquita de la ciudad y se tuvieron que alejar, o viendo su posición comprometida en Jersón. Bueno, esta ciudad la tuvieron que evacuar de noche y sin hacer ruido 3 semanas después de que atacasen el puente de Kerch. No solo tenían eso, que estaban siendo humillados ahí, sino que los ucranianos se permitían el lujo de atacar su retaguardia continuamente, incluyendo algunos elementos tan importantes y tan simbólicos como el puente de Kerch. Es decir, que no solo estaban atacando centros de mando, que eran los centros con los que solían atacarlos con los HIMARS, lugares donde se concentraban tropas, nudos ferroviarios, que también estaban atacando símbolos muy empleados por la propaganda rusa, como el puente de Kerch. Ojo, acertar a un puente puede parecernos muy grande, pero acertarle desde centenares de kilómetros es difícil. Acertarle desde un dron también es difícil. No pensemos que esto es una labor sencilla, ¿no?, al alcance de cualquiera. Pero vamos, concretamente este puente, que nos parece muy grande, pero para un dron es todo un desafío, hay que ser muy buen piloto en una palabra y más de noche. Bueno, este
Este puente era, ya digo, un símbolo propagandístico perfecto. Este lo había inaugurado Vladimir Putin en persona, conduciendo un camión. Están las imágenes ahí, solo 4 años antes, para mostrar al mundo cómo Crimea había quedado definitivamente incorporada a Rusia, tan incorporada que había ya una conexión física entre la península de Crimea y la Rusia continental, y como muestra además del poderío industrial de Rusia. No era para menos, la verdad, se ha dicho, no hay más que echar un vistazo al puente y verlo, es un puente fastuoso, tiene algo así como 19 kilómetros de largo. Esto le convierte en el puente más largo de Europa. De hecho, cuando se ven imágenes del puente de Kerch, uno lo primero que piensa es, este puente no está en Europa, está en algún lugar de Asia, que es donde se están construyendo, especialmente China. Costó un dineral, costó 4.000 millones de dólares en aquel momento. Bien, tras el ataque de este lunes, del puente de Kerch, la flota rusa del Mar Negro recibió órdenes inmediatas de bombardear Odessa. Una vez más, no sé ni cuántas van ya. Bombardear Odessa a modo de represalia, ¿se entiende? Pero no se quisieron quedar ahí esta vez. Unas horas después, el Kremlin anunció que se retirarían con carácter inmediato del acuerdo firmado hace justo un año, o prácticamente un año, casi un año. Estamos a 20 de julio, pues el acuerdo se firmó el 22 de julio del año pasado. En virtud de este acuerdo, Ucrania podía exportar cereales por barco a través del Mar Negro, cosa que no había podido hacer desde el momento de la invasión, porque no solo estaban bombardeando los rusos las instalaciones portuarias, sino que además la flota rusa del Mar Negro, que tiene su base, su cuartel general en Sebastopol, en la península de Crimea, tenía bloqueados los principales puertos ucranianos, y bloqueados no solo al tráfico de barcos de guerra, que eso por supuesto, sino también al tráfico mercante. Estaban tratando de estrangular el comercio ucraniano desde el mar. Ucrania no es precisamente un país marítimo, es más un país continental. De hecho, tienen una franja de mar, desde que les quitaron Crimea incluso es menor, pero básicamente lo necesitan mucho. Casi toda su exportación de grano sale por mar, porque va dirigida al resto del mundo. Para la economía ucraniana, disponer de estos puertos es fundamental. Así que nos podemos imaginar lo que produjo dentro de Ucrania, pero también fuera de Ucrania, ya que en el momento en que se interrumpió el tráfico de este grano, el comercio de este grano, empezaron a notarlo en muchas partes del mundo. El acuerdo que se firmó, estuvo intermediado por Turquía y por Naciones Unidas, se alcanzó porque durante la primavera, los meses de marzo, abril, mayo, el precio del trigo y del maíz y de otros cereales se fue por las nubes, provocando serios problemas de abastecimiento en todas partes, pero especialmente en los países del tercer mundo. Recordemos en la propia España, ya por el mes de marzo, como empezó a escasear el aceite de oliva, se terminó de los estantes de los supermercados, se quejaban los fabricantes de pienso, que en España son muchos, de que no tendrían materia prima o que la encontrarían muchísimo más cara si no podían comprar materia prima ucraniana. España es uno de los primeros clientes, de los principales clientes, el segundo, de hecho, del mundo, de cereales ucranianos. Vamos, que se creó un problema serio. Y ya digo, no solo en Europa, en los países del tercer mundo fue todavía mayor. Empezó a escasear la harina y el pan en lugares como Próximo Oriente. Algunos estaban realmente, países como el Líbano, estuvieron al borde mismo, no sé si de la hambruna, pero no de volver a probar el pan. En África, sobre todo en el África subsahariana. Y se habló entonces, recordadlo porque se hicieron muchos reportajes de televisión y de prensa, de una hambruna de grandes dimensiones, que llegaría ese mismo año, que la tendríamos el año pasado. Toda una emergencia humanitaria provocada directamente por Rusia, ya que era Rusia la que había invadido un país, saltándose el derecho internacional, y no contenta con eso, estaba bloqueando sus puertos al comercio de mercancías. Y esto era difícil de entender. Era algo tan evidente que la propaganda del Kremlin no podía contrarrestar las acusaciones que muchos países en desarrollo le hacían en los foros internacionales. Los gobiernos de muchos de estos países ni siquiera habían tomado medidas contra Rusia. Se sentían que no estaba Putin comportándose bien con ellos. No se habían sumado a las sanciones. Incluso algunos se habían alineado de una manera más o menos decidida a favor de Rusia. Pero estaban sufriendo las consecuencias de la invasión. Ese malestar se dejó sentir en Moscú en aquel momento, seguramente pues porque los embajadores se lo hicieron saber al propio Putin, o los presidentes de estos países llamaron: estás haciendo polvo con esto.
hay problemas de abastecimiento de grano. Bien, esta fue la razón por la que se avino a negociar un acuerdo. No es que fuese de pronto, se le apareciese la Virgen, no, ni muchísimo menos. Sabía que el bloqueo de los puertos ucranianos, y ya para el mes de junio se veía claramente, además que esto iba para largo, estaba jugando contra él y contra sus intereses. Quería recuperar la simpatía de esos países del tercer mundo machacados por la carestía en el precio del grano. La ONU ofreció entonces su mediación y se eligió Turquía como sede de las negociaciones. En unas semanas ya se habían puesto de acuerdo. Fue la verdad es que una cosa rapidísima. Yo preparé una contracrónica en aquel momento. Rusia permitiría, en virtud de ese acuerdo, un acuerdo sencillo, permitiría que los barcos cargados con grano proveniente de Ucrania, saliesen del país, pero solo por 3 puertos ucranianos. El puerto de Odessa, que es el principal, el puerto de Chornomorsk y el puerto de Yuzhny. Los 3 están muy cerca, si los buscáis en el mapa. Hay unos 20 kilómetros en línea recta entre cada uno de ellos. El de Odessa está en el centro, al sur el de Chornomorsk y al este el de Yuzhny. Y el acuerdo de grano fue fundamental no solo para dar un respiro a Ucrania, que por supuesto que pudo por fin dar salida a vaciar sus hilos, que se les estaba empezando a estropear el grano, tenían además miedo de que les atacasen a esos hilos, cosa que hicieron los rusos durante los primeros meses de la guerra, y un alivio financiero ya que pudieron empezar hasta que no vendes el grano no puedes cobrarlo, ¿no? Bien, así que para los ucranianos fueron los primeros beneficiados de aquel acuerdo, pero no solo. En los meses siguientes, mientras Ucrania daba salida a la parte de la cosecha de 2022, que no había sido destruida o rapiñada por los rusos, que esa fue otra pata, y hay, en fin, evidencias gráficas de que sí sucedió, que se llevaban camiones enteros de grano ucraniano hacia Rusia. Bien, quitando esa parte, salieron un total de 32 millones de toneladas de trigo, maíz, aceite de girasol y otros productos. Semillas oleaginosas, en fin, lo que produce el campo ucraniano. Esto metió algo de dinero en el bolsillo del gobierno ucraniano y lo más importante, que es para lo que se buscó hacer sobre todo, llegar a este acuerdo, empujó los precios del grano a la baja en todo el mundo. A principios de otoño, para el mes de septiembre ya se había notado, pero vamos, en octubre era claro, ya se notaba muchísimo la bajada. Los precios, de hecho, habían vuelto a los niveles de antes de la guerra. El acuerdo, de hecho, se consideraba un éxito. La ONU sacó pecho, Erdogan sacó más pecho todavía, y la Unión Europea respiró aliviada porque, aparte de resolver un problema que iban a tener en Europa de una manera u otra, porque el único plan B que había sobre la mesa era sacar el grano en camión o en ferrocarril de Ucrania por la frontera de Rumanía o de Polonia y luego ser reembarcado allí en la costa rumana o en la costa polaca del mar Báltico para la exportación. Aquella operación, dicha así, parecía fácil. Recuerdo en aquel programa que hice el año pasado, hace justo un año más o menos, antes de que se firmase el acuerdo, pues echando un vistazo al mapa lo veíamos. Parecía todo muy fácil, pero no lo era en absoluto, entre otras cosas porque el ancho de vía de Ucrania es el mismo ancho que el de Rusia y no es el mismo que el que tienen en Polonia. En Polonia tienen ancho internacional y en Ucrania tienen ancho de vía ruso, que son unas vías algo más anchas que las internacionales. Así que eso daba ponía problemas serios. Iba a costar muchísimo, iba a encarecer el grano. No era en absoluto una operación sencilla. Bueno, de hecho, de haber tenido que recurrir al plan B, en aquel momento buena parte de la cosecha ucraniana del año pasado se habría perdido. Para Putin el acuerdo fue beneficioso en origen, ya que le permitió presentarse ante la comunidad internacional como un tipo sensible y humanitario, que había visto las escenas de gente en África al borde de la hambruna y se había apiadado de ellos. La propaganda rusa utilizó el acuerdo de forma intensa en los primeros meses. No hay más que echar un vistazo a lo que estaba dando Sputnik News o RT a mediados del verano pasado. El acuerdo demostraba, en definitiva, que Rusia era una potencia benigna y que su operación especial en Ucrania era eso mismo, una operación especial, no tenía que significar que otros lo pasasen mal. Era un asunto interno que no tenía que molestar a nadie más. A cambio, por una cuestión de imagen, había tenido que renunciar Putin, había tenido que entregar una de sus principales herramientas de presión, que era la del bloqueo de los puertos del Mar Negro. Algo que conformaba
una parte esencial dentro del plan estratégico para doblegar al gobierno ucraniano. Era algo que fue de lo primero que pusieron, un bloqueo, establecieron un bloqueo. Esto no lo improvisaron sobre la marcha, lo tenían claro. Tenían que estrangular desde el punto de vista marítimo a Ucrania. Bien, en este momento tuvieron que cambiar, ahora sí, sobre la marcha y dejar pasar al menos los barcos mercantes. A principios de este año, pasaron unos cuantos meses, incluso lo renovaron, y a principios de este año empezaron a quejarse los rusos y a amenazar veladamente, o no tan veladamente, abiertamente, con que no estaban a gusto con el acuerdo. Acusaban a los ucranianos de incumplimiento, pero ni la ONU ni los turcos pudieron verificar incumplimiento alguno por el lado ucraniano. Cambiaron entonces de táctica. Empezaron a quejarse de que ese acuerdo estaba perjudicando sus propias exportaciones de grano y de fertilizantes. Se puso de nuevo la máquina propagandística a funcionar, acusando a Occidente de haber sancionado a Rusia, cosa que no es nueva, todos lo saben, y Occidente no solo lo reconoce, sino que además presume de ello, y que esas sanciones ponían en aprietos a su sector exportador. Incluso los propagandistas más burdos, que también lo hay, venían a decir que Occidente había sancionado el grano ruso y que eso no era justo. Bien, eso no es cierto. Cualquier país del mundo, incluyendo los países europeos, Estados Unidos, Canadá, Japón, en fin, todos los países que han sancionado a Rusia, que han aprobado las sanciones contra Rusia, pueden adquirir grano y fertilizantes rusos si lo desean. Es decir, no podían decir abiertamente que su grano estaba sancionado porque no es cierto, pero asociaban las sanciones en otras áreas, y especialmente en la banca, para protestar por el acuerdo. Lo cierto es que tan pronto como se levantó el bloqueo de estos 3 puertos de Ucrania, y Ucrania pudo dar salida a su producción sin problemas, una de las cosas con las que se encontraron los ucranianos es que empezaron a sobrarles clientes. Había muchos importadores en todo el mundo deseosos de hacerse con cargamentos de grano proveniente de Ucrania. Muchos de estos importadores, seguramente por simpatía hacia la causa ucraniana. Si un importador en cualquier lugar del mundo tiene que elegir entre un proveedor ruso y uno ucraniano al mismo precio, es posible que se incline por el ucraniano. Y no tiene nada de extraño que así sea. Si cualquiera de nosotros nos dedicásemos a esto, a comprar grano al por mayor, y tuviésemos que elegir, pues también nos decantaríamos seguramente por el ucraniano. Bueno, excepción hecha, naturalmente, de los partidarios más entregados de Vladimir Putin, pero el resto, seguramente al mismo precio estoy hablando. Escogeríamos al proveedor ucraniano. En el mes de mayo ya hubo algunos problemas con las barcazas fluviales que transportan grano por el río Níper, camino de los puertos del Mar Negro. Aquello era un aviso. El gobierno ucraniano, de hecho, daba por seguro que no renovarían el acuerdo y que se negarían a sentarse a negociar otro nuevo. Es más, en el caso de que, empujados por la ONU o por Erdogan, aceptasen un nuevo acuerdo, y esto es algo que también sabían que este iba a ser muy inestable y que no duraría mucho. Lo que realmente exige Putin es que se retiren las sanciones sobre el Banco Agrícola ruso, que como todos los bancos de aquel país está sometido a sanciones, pero es poco probable que Occidente acceda a esa petición. ¿Por qué? Pues porque el Banco Agrícola ruso se utiliza para exportar grano y alimentos en general, pero también puede ser utilizado para exportar otro tipo de productos, como el petróleo, sin irnos muy lejos, que sí está sometido a fuertes sanciones. Vamos, que simplemente no quieren arriesgarse en Occidente y abrir una puerta de atrás por la que se va a colar todo, y que dentro de 6 meses o un año estén quejándose de que está Putin utilizando el Banco Agrícola ruso para dar salida a la exportación legal de productos sancionados. El hecho es que han pasado 3 días desde el anuncio, esto fue el lunes, y los precios del grano a escala mundial no se han disparado, que era lo que se pensaba en un primer momento. Probablemente eso se deba a que el suministro mundial de trigo es bastante sólido este año. Australia y la propia Rusia han exportado más que nunca, han tenido unas cosechas extraordinarias. Canadá ha vuelto con fuerza al mercado tras la sequía que padecieron el año pasado. Luego, en el caso del maíz, que también Ucrania produce muchísimo, este año se ha producido una cosecha récord en Brasil, por lo que es posible que eso mismo amortigüe
la salida de Ucrania del mercado. Los ucranianos, entre tanto, pues tendrán que recurrir al plan B, es decir, a sacar el grano por tierra mediante camiones y trenes mercantes. Eso encarecerá el precio de la tonelada exportada, bueno, mejor dicho, del bushel exportado. El comercio de cereales se realiza en bushels, que es algo así como fanega, ¿no? Se podría traducir. Es una unidad de medida británica que tiene una conversión distinta en función de la mercancía. La clásica medida del sistema imperial, que es un poco loca. En el caso del trigo, la soja, un bushel creo que son unos 27 kilos. En el caso del maíz creo que son 25 kilos. Vamos, hay una tabla en la que se ve todas las conversiones. Si el grano ucraniano es más caro, encontrarán menos clientes en el extranjero. Porque a igualdad de precio, pues es posible que muchos elijan el ucraniano, pero si el ucraniano es más caro, esa ventaja ya no la van a tener. Bueno, eso disuadirá a los propios agricultores ucranianos de sembrarlo, porque luego se tendrán que comer la cosecha. La producción de cereales en Ucrania, de hecho, es un 40% menor de la que había antes de la guerra. A algunos países esto les da de lleno. Esto de que no puedan exportar o tengan que hacerlo de mala manera los ucranianos. China es, según los datos de la ONU, el principal comprador de cereal ucraniano. Les ha exportado solo en el último año especialmente malo, 8 millones de toneladas. Esto es casi una cuarta parte de la cantidad total exportada con el acuerdo. El segundo mayor comprador de cereales ucranianos es España, como os decía antes. No es que estemos comiendo mucho maíz o necesitemos una cantidad ingente de trigo, no. España importa mucho cereal porque es uno de los principales productores y exportadores de piensos para ganado. El principal de Europa, desde luego. Y necesita esos cereales. Cualquier interrupción en el suministro a España se traducirá en precios más altos de la carne en toda Europa. A la larga, el papel de Ucrania como proveedor mundial de grano parece claro que irá menos. Eso tendrá nefastas consecuencias para los países subdesarrollados, ya que en condiciones normales Ucrania representará entre el 10 y el 15% de las exportaciones mundiales de trigo y de maíz. El año pasado se evitó por muy poco una gran catástrofe alimentaria a escala mundial gracias a que se reanudaron las exportaciones y este año se ha evitado gracias a la reanudación más una cosecha muy abundante en todo el mundo. Pero el año que viene podría ser que no tuviésemos ninguna de las dos cosas. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Mario, que es de Murcia y que nos habla de uno de los recursos que está utilizando el PSOE, por el PSOE y Sumar contra Alberto Núñez Feijóo. La famosa foto en la que se le ve en una embarcación de recreo en la costa gallega en compañía de un narcotraficante. Muy buenas, Fernando. Bueno, pues el momento que tenía que llegar ya ha llegado y ya por fin estamos hablando, están todos los medios de comunicación, todas las televisiones, todas las radios. Acabo de poner una radio de un grupo muy importante llamado A3 Media, una radio con un logotipo verde donde una señora periodista gallega pues estaba dedicando prácticamente todo el programa de hoy a la noticia, digamos, del año, a un auténtico scoop informativo. Y es que el señor Feijóo se hizo una foto en el año 1994 con un señor que entonces, por lo visto, hacía contrabando de tabaco y que se llama Marcial Dorado. Pues sí, esta parece ser el as en la manga que tiene la campaña de Moncloa, la campaña de Pedro Sánchez, pues para tratar de que la derecha no sume, ¿no? Hablar del señor Marcial Dorado, que era muy amigo, por lo visto, del señor Alberto Núñez Feijóo, hace la friolera de 30 años. Ojo que estamos hablando de la época en la que se jugó el Mundial de Estados Unidos, señores. Javier Clemente era el seleccionador de la selección española y Luis Enrique, que luego fue seleccionador también, protagonizó ese airado partido, ese tremendísimo partido contra Italia en el año 94, donde el defensa Tassotti le reventó la nariz. Quiero decir con esto que bueno, ya ha llovido. En aquella época no es que prácticamente hubiera poca internet, es que el internet que había
funcionaba con unos móviles, con unos routers, perdón, que se conectaban haciendo un ruido tal que así, chan, 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 prrr, pa, 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 pa. Y bueno, qué época aquella, ¿verdad? Todos lo recordamos, los años 90, lo recordamos los que tenemos una edad para recordarlo. Mucha otra gente, por suerte para ellos, ni se acuerdan. Y bueno, y realmente esto es todo lo que tiene el señor Pedro Sánchez contra Feijóo. Pues bajo mi punto de vista, si esto es todo lo que tiene Pedro Sánchez contra Feijóo, creo que la derecha va a ganar las elecciones de este próximo domingo en España, porque pocas veces una foto tan reciclada, tan utilizada, que la han gastado ya hasta en 3 campañas electorales en Galicia con resultados de mayoría absoluta por parte del Partido Popular, pensar que esa fotografía va a mover más de que 50 votos ahora mismo en España a estas alturas, la verdad es que demuestra la desesperación de esta gente, ¿no? Y en fin, que se les acaba posiblemente su época en el gobierno. Así que nada, esperemos a que llegue el domingo y se confirme esta teoría que tengo. Un abrazo. Pues mira, Mario, si esta foto fuese nueva podríamos sorprendernos. Uy, Feijóo con un narco, ¿no? Pero es que creo que nadie en España... para nadie es nueva en España, no hay nadie que la desconozca a estas alturas, la fotografía en cuestión. La primera vez que salió creo que fue en 2012, creo que lo hicieron coincidir con la campaña electoral de las autonómicas gallegas de aquel año. No sirvió de nada porque Feijóo no solo ganó con mayoría absoluta, sino que sacó incluso más escaños que en las de 2009. Se la volvieron a sacar en la campaña de 2016 y volvió a ganar con más votos incluso que en 2012. En las de 2020, la campaña de 2020, volvieron a sacarla de paseo de nuevo. Y la misma historia. Feijóo ganó otra vez con mayoría absoluta, incrementando el número de escaños. Feijóo, de hecho, se encontró con el PP gallego en plena crisis en el año 2009, fuera del gobierno y 37 escaños, y lo ha dejado con 42 diputados y el 48% del voto regional. No digo yo que haya sido culpa de esa foto, pero cada vez que la sacan en los medios se diría que más gente se anima a votarle. Bien, la foto en cuestión fue tomada en el verano de 1995, es decir, hace 28 años. Feijóo tenía entonces 33 años y era secretario de un consejero de la Xunta, José Manuel Romay Beccaria. Aquí, en un año más tarde, Aznar nombró ministro de Sanidad. Feijóo se vino con él a Madrid y fue nombrado presidente del INSALUD, el Instituto Nacional de Salud. Los más viejos lo recordaréis. Aquel organismo que se encargó de gestionar la sanidad hasta que mientras iba siendo transferida a las comunidades autónomas. Bien, en 1995, ese año, Marcial Dorado era un contrabandista de tabaco que tenía amistad con Feijóo. Como contrabandista de tabaco gallego, como tantos otros, porque por aquellas costas siempre se contrabandeó mucho tabaco. Bueno, como eran amigos, pues de ahí que saliesen de vez en cuando de paseo en barco. Eso de tener un barco en Madrid nos parece algo de lujo y fantasía, pero en Galicia es algo relativamente común. Aquella región es muy marinera. Tiene 1.500 kilómetros de costa y hay algo así como 25 puertos deportivos. Vamos, que salir allí de paseo en barco no significa ser millonario. En aquel momento, Dorado era un contrabandista de poca monta y luego iría más. Se metería incluso en el negocio de la cocaína. Fue detenido y condenado, creo que a 14 o 15 años de cárcel. Su relación con Feijóo fue durante su primera etapa. Luego se dejaron de ver, no lo sé por qué, quizá porque Feijóo se enteró de lo que hacía Marcial Dorado y pensó que eso le iba a perjudicar. Desde luego, cuando se hicieron esas fotos, que no son robadas, son posadas, no parecía preocupado. En aquel momento, según confesó años después Feijóo, le tenía por un empresario local con quien tenía buena relación. Pero vamos, que es que eso sucedió hace casi 30 años y no hay una sola prueba que incrimine a Feijóo en el contrabando de tabaco, y menos aún en el de tráfico de drogas, ¿no? Simplemente se echó un amigo con 30 años que no era trigo limpio. Vamos, eso le puede suceder a cualquiera. Cuando empezó la campaña... Hace unos días, en mayo estoy hablando, muchos se preguntaron cuánto tardaría el PSOE en sacar la foto. Algunos dijeron que no lo haría porque estaba ya la foto muy sobada y requete sobada, y Feijóo, ya la había comentado en más de una ocasión y no les había servido de nada en Galicia. Otros dijeron que solo la sacarían si estaban muy desesperados. Bien, parece que al final ha ocurrido lo segundo. Bien, vamos ahora con Maxi, que es de Elche y que nos comenta una cosa sobre los vehículos antiguos. Mira, estaba escuchando la contra que has hecho con Jano sobre el análisis electoral y en él afirmas que un coche con 10 años es inseguro. Yo a este respecto discrepo totalmente. Los coches desde hace casi 20 años ya todos tienen ayuda a la frenada y muchas otras más medidas, pretensores, airbags, reposacabezas, medidas tanto activas como pasivas.
Y un coche con 10 años, yo diría que ya todos, habría que verlo bien a fondo, pero si no todos casi, tienen ya ESP, EDB, TCS, ayudas de todo tipo. Estos son ayudas aparte de la frenada en trazada, en curvas, etcétera. Son bastante seguros. De hecho, el hecho de que un coche sea inseguro, para mi gusto, no es por la antigüedad que tenga, sino por el mantenimiento que se le haya dado. En cuanto a frenos, suspensiones, estado de los neumáticos, eso influye más que otra cosa. Ahí podrían entrar las ITV, pero bueno, mi opinión a este respecto es que son una manera más de recaudar sin garantizar la seguridad de los coches. Me explico. Un coche va a la ITV cada X tiempo cuando toca, según su periodicidad por el tipo de vehículo que tenga. Hayas hecho más, hayas hecho menos kilómetros. Y de hecho, cuando haces más de 10 años, para un turismo uso particular, que es lo más frecuente, tú tienes que ir cada año, hayas hecho 3 kilómetros, que hayas hecho 40.000. Entonces, para mi gusto, una ITV debería de ser cada X kilómetros, no cada X tiempo. Así, los que más lo gasten y más uso hayan hecho de ese vehículo tendrán que ir más veces, y uno que va gastándolo poco pues tendrá que acudir menos. Pues nada, ese es mi aporte. A ver qué opinas al respecto, una vez razonado o visto con el tiempo esa afirmación que has hecho de los 10 años. Un saludo, Fernando, y gracias por todo. Encantado de escucharte día a día. No dije en ningún momento, Maxi, que fuese inseguro. Yo de verdad digo unas cosas y entendéis vosotros otras totalmente distintas. Ya vi ayer que algunos me criticaban. En ningún momento he dicho que un coche que tiene 10 años es inseguro. Dije que si está bien mantenido un coche puede durar. Ahí tenemos los clásicos, ¿no? Pero vamos, lo que dije es que no me parecía mala idea renovar el parque móvil, que en España, dicho sea de paso, está muy envejecido. Es uno de los más envejecidos de Europa. Los coches en España tienen una antigüedad media de 13 años. Un vehículo antiguo no tiene por qué ser más inseguro si está al día con el mantenimiento, pero es que no siempre es así. Por la calle se ven auténticas tartanas. Luego hay otra cosa, los coches son bienes de gran complejidad, que incorporan miles de piezas. No hay más que levantar el capó, echar un vistazo al motor y ponerse a contar. Los materiales de esas piezas se fatigan y hay que revisarlas y cambiarlas. Con el consumo y las emisiones sucede lo mismo. No es ya que la normativa de emisiones de hace 10 o 12 años sea menos exigente que la actual, que lo es, sino que el uso del motor influye directamente en el consumo y en las emisiones contaminantes. Respecto a lo de la ITV, pues debería ser efectivamente por kilómetros y no por años, pero eso traería cierta complejidad, porque no pasan de la misma manera 100.000 kilómetros por un Mercedes de gama alta que por un Renault utilitario. Luego influye también el tipo de conductor. Los hay que cuidar muy bien el coche, no corren demasiado, no le dan acelerones y no pegan frenazos, y otros que no paran de hacer todo eso todo el día. Pero claro, por conductor no se puede discriminar porque es imposible saber cómo conduce cada uno. Así que al margen de la ITV y del mantenimiento que se haga de cada vehículo, no me parece mala idea renovar el parque móvil. Las compañías aéreas renuevan sus aviones periódicamente y las navieras pues hacen lo propio con sus barcos, a pesar de que evidentemente pues les dan un mantenimiento muy cuidado. La pregunta es cómo renovarlo. A ver, lo ideal sería que no nos quitasen tanto dinero con los impuestos, si pudiésemos disponer de más fondos propios. Es decir, que trabajásemos más para nosotros que para el Estado. Pero como esto no es así, los sucesivos planes Renove, que consisten en subsidios dirigidos a la compra de coches nuevos, pues es una solución alternativa. Para los dueños de los coches es además una forma de recuperar parte del dineral que se le va en impuestos. Otra cosa distinta es que te parezca mal todo lo que diga Feijóo, como le sucede a Jano. Pero vamos, aquello que dijo en noviembre de poner en marcha un plan Renove más ambicioso que el actual, no me parece nada especialmente del otro mundo. El plan Renove existe en España desde los años 90, es un invento muy antiguo. Pues no habría ninguna obligación de cambiar el coche, simplemente te lo pondrían algo más barato. Bien, vamos ahora con Francisco, que nos hace un par de puntualizaciones sobre el programa que hice sobre Twitter esta misma semana. Hola Fernando, quería hacer un par de puntualizaciones sobre el tema de Twitter. Lo primero es el precio. Hablas de $11 al mes. En realidad no es $11 al mes. Si lo compras a través de si te suscribes a través de la aplicación de la Apple Store, pues sí son $11. ¿Pero por qué? Porque la Apple Store te mete un 30% más y más quiere tener la suscripción en $8. Entonces ese 30% se lo añade
la Apple Store. Una solución a esto es que lo contratéis a través de la página web. Os vais en vuestro navegador a twitter.com y ahí metéis el Twitter Blue y lo suscribís y ya veréis que os sale por $8 al mes, que también me parece muy alto, pero bueno, si lo contratáis todo el año, cosa que no pienso hacer, os sale por $7. Nunca me cansaré de decir que hay que utilizar las aplicaciones en el navegador en lugar de instalarlas. No solamente porque es un entorno más barato y te permite a los usuarios acceder a aplicaciones más baratas, porque no tienes que pagar cuotas ni tienes que pagar dinero por tenerla en las tiendas de aplicación, sino simplemente porque además es el entorno más seguro para el usuario. Una vez que te instalas una aplicación es muy seguro en el sentido de que te pueden, por ejemplo, localizar o pueden minar Bitcoin o pueden hacer un montón de cosas. En el navegador es mucho, mucho más difícil. Y además funciona estupendamente bien. Twitter y Facebook yo no los tengo instalados, tengo la página web, vas al navegador, incluso puedes decirle instalar en el escritorio. Luego decir que aunque a mí Elon Musk me parece un montón de vendehumo, porque ha tenido muchos proyectos que han fracasado y lo ha escondido debajo de la alfombra, como el Hyperloop y todas estas cosas, y a mí todo el tema de ir a Marte me parece una hiperventilación. Debo decir que no me ha parecido justo que a Elon Musk se le achaque el descenso de ingresos por sus decisiones, que sí que habrán afectado, pero desde luego desde el minuto uno, en el momento que dijo que pensaba quitar el consenso progre, por decirlo así, que hay en Twitter en las grandes tecnológicas, los anunciantes se fueron. Y ese descenso de ingresos difícilmente lo puedes corregir. Fue un descenso de ingresos debido a la publicidad por motivos ideológicos. Y bueno, así lo hicieron saber todas las empresas que se iban de Twitter y que no querían anunciarse en Twitter. Ese descenso no es culpa de él, sino una asociación entre gente que decide que no le gusta la forma en que quiere llevar Twitter y que lo quita de ahí. No es por las características que han mejorado o han empeorado, ¿de acuerdo? Lo del check es verdad que es una barbaridad, pero quería también puntualizar que el Threads este de Facebook ya hicieron experimentos y baneaban y quitaban y censuraban todas las cosas que fueran negativas a Facebook o cualquier cosa que pudiera ser de esto de odio, etcétera. De todas formas, después, 2 días después del estreno del Threads de Facebook, de Meta, pues ya no hay nadie. Ahí no hay nadie, no queda nadie. Al final, este tipo de imitaciones la gente se queda con el original. En definitiva, que yo prefiero el Twitter de hoy que al Twitter de hace 4 años, aunque esté perdiendo dinero. Yo le agradezco a Elon Musk que se gaste el dinero en esto, porque aunque ahora hay acosadores de izquierda y de derecha y parece que hay impunidad, prefiero silenciar a gente, bloquear a gente, a que esta gente se pueda coordinar y encima que te quiten la cuenta, como pasó con tu amigo Sergio. Por cierto, el cual me sigue teniendo bloqueado. Bueno, un saludo, Fernando. Un abrazo muy fuerte a todos los contraescuchas. Pues mira, Francisco, 8 euros al mes es un dineral por lo que ofrece Twitter. 8 euros es lo que cuesta, como decía el otro día, el paquete básico de Netflix, 7,99, o la suscripción a HBO. Ojo, no es el único Twitter, ¿eh? Instagram se ha puesto a vender también las verificaciones y salen más caras, creo que salen por 15 euros. A ver, las tecnológicas están como están y ya no saben de dónde sacar el dinero. Entiendo que hay gente dispuesta a pagar esa cantidad. Bueno, pues en el caso de Instagram, los llamados influencers, y en el caso de Twitter, los activistas. Y mira, cualquier sitio lleno de activistas es irrespirable, que es en lo que se ha convertido Twitter en los últimos meses. Respecto a si es mejor ahora Twitter que antes de que llegase Musk, pues no sabría qué decirte. En aquel momento había una censura evidente, una lista de palabras prohibidas y bandas organizadas para cancelarte con la cuenta con el consentimiento de la empresa. Eso a mí me refrenaba de entrar, y lo decía aquí en la contra. Hoy es un caos en el que pongas lo que pongas, tienes a decenas de personas insultándote y amenazándote sin que puedas hacer nada para impedirlo. Eso también me refrena de entrar. Como comentaba el otro día, a Twitter le hace falta una reforma. Mira, algo tan fácil como quitar esas listas de palabras prohibidas, acabar con las bandas que se dedican a denunciar cuentas y permitir que cuando un tuitero ponga un tuit se pueda eliminar cualquier comentario. Nada más, de los que vengan debajo. Solo con eso bastaría para evitar insultos y amenazas. Las pondría muy pocos porque durarían muy poco. Algo parecido a lo que sucede con los muros de los comentarios de YouTube. El que entra insultando una vez. A partir de ahí ese comentario se elimina y el tipo queda silenciado, al menos en tu muro. Se puede ir a insultar a otra parte, pero no en tu muro.
Eso permite que la moderación sea mucho más sencilla y el ambiente que se respire en esos muros sea más saludable y tranquilo. Bien, vamos ahora con Pizarro, que tenemos, por cierto, de sesión doble de Pizarro, ración doble, mejor dicho, de Pizarro. Primero nos habla de Rute y luego de los distintos escenarios electorales que se abren después del domingo. Marco ha visto el percal y ha decidido que en esta ocasión va a salvaguardar sus intereses fuera del Parlamento. Así que con su mejor sonrisa abandona a sus compadres en busca de opciones para seguir ejerciendo su pasión, el chalaneo. Ni el clima ni las migraciones económicas son asuntos que el Parlamento Naranja pueda gestionar, se componga como se componga. Así que Marco huye, el Parlamento se azora, los holandeses se inquietan y en España la indiferencia con este asunto es prácticamente absoluta. El escenario de la noche del 23J es solo uno: políticos haciendo cuentas simples o complejas para que un inepto nos organice la vida sin acierto y sin consecuencias personales. Si continúa Pedro, seguiremos escuchando sus mentiras y pagando su vanidad. Y si llega Alberto, pues tocará aguantar su mendacidad e impasividad. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega el programa de hoy, día 20. Mañana es 21, pero no hay programa, no hay contracrónica. Lo que habrá es contrahistoria. Así que ahí os espero. Hasta mañana.